Je peux commencer. Muy bien. Donc, j'avais volontairement mis une image provocatrice. Yo había puesto una imagen provocativa. C'est une image d'ailleurs que j'ai utilisée Es una pour imagen que yo he un utilizado carton d'invitation. para una tarjeta de invitación. C'est pas grave, c'est lui, ça, le traducteur. Ya, muy bien. Entonces, por el público. Muy bien. Entonces, ella hizo eso para una invitación. Et du coup, on a continué sur notre blague un peu salade. Entonces, continuamos sobre nuestra broma un poco soez del comienzo. Voilà, et donc là, je te propose de traduire le texte. Y entonces me propone de traducir el texto de Nietzsche que voy a leer acá. Dice, el arte debe sobre todo y ante todo embellecer la vida, hacernos soportables y, si es posible, agradables a los otros. El arte debe enseguida disimular o reinterpretar toda fealdad. Después de esta demasiado grande tarea del arte, lo que se dice propiamente el arte, el de las obras, no es más que un apéndice. Pero, de ordinario o por costumbre, se toma al arte por el otro lado y se le amarra a su cola y uno se figura que el arte de las obras de artes es el verdadero y que es a partir de este que habrá que mejorar y transformar la vida de locos que somos. En guise d'introduction, a título de introducción, es una declaración que hace la travesía de todo mi trabajo, que es en el fondo tratar de hacer que del arte, de las obras de arte contra el arte. Puede ser una paradoja, pero van a comprender de inmediato que mi discurso es una tentativa que corresponde a una verdadera necesidad en este tiempo en que vivimos. Trabajé durante 20 años más o menos en una región que es fronteriza entre Alemania, Bélgica, Suiza. Una región es una región que ha experimentado un proceso de desindustrialización progresiva de la Lorraine y que la gente vota mayoritariamente por el Frente Nacional. El rol del arte, entonces, siempre ha sido para mí un rol político y tuve que enfrentar realmente al Frente Nacional a lo largo de estos años en que fui directora, incluyendo entre medio un proceso que me fue levantado, un proceso que casi gané, que concernía una exposición que se llamaba En Famille y que proponía otra lectura de la familia. El Frente Nacional es un partido político xenófobo, homófobo, nacionalista, antieuropeo y sobre todo demagógico, y que ataca el arte contemporáneo desde un punto de vista ideológico
défendre les valeurs y que du prefiere savoir-faire, defender los valores del saber hacer, del savoir-faire et de l'embellissement y del embellecimiento du quotidien de lo cotidiano par le décor por el decorado, la decoración, el design et surtout le localisme. y sobre todo el localismo. Donc, une des premières opérations que j'ai effectuées en arrivant Una de las primeras operaciones que realicé llegando al FRAC c'est un projet qui s'appelait Territoire occupé es un proyecto que se llamaba Territorios Ocupados et qui était évidemment une référence directe avec le peuple palestinien y que era una referencia directa, evidentemente, al pueblo palestino et qui là proposait à des artistes femmes y que proponía a artistas mujeres d'investir des sites militaires de intervenir en sitios militares entre la France et l'Allemagne, entre Francia y Alemania y Bélgica, puisque c'est une région où on est puesto venu que se trata de una región faire la guerre, en donde, a la cual se viene a hacer la guerra. la guerre de 1870, Por ejemplo, la guerra de 1871, que permitió el anexamiento de la Alsacia y la Lorena a Prusia, qui a été la cause de la première que fue guerre la causa de la Primera Guerra Mundial, et où, que permite la recuperación de Alsacia y Lorena por Francia, mais qui a surtout permis à des milliers de gens, des millions de morts même, entre Verdun y que permitió a mucha gente y a millones de muertos, en particular cerca de Verdun, que es un gran campo de batalla de la Primera Guerra. Es la primera gran guerra industrial del mundo. la Lorraine a été annexée encore en Luego, 1939, entre en el 39 año et 39, Lorena es anexada nuevamente al Reich Et donc c'est une région qui est extrêmement militarisée, y por lo tanto es una región tremendamente militarizada, donc avec beaucoup de sites militaires con muchos anciens sitios et militares antiguos y contemporáneos. Et par exemple, là, c'était Por ejemplo, acá une performance de Gloria Friedman se trataba de una performance de Gloria Friedman qui permettait la rencontre entre des aveugles de naissance que permitía el des encuentro des aveugles entre ciegos et des militaires de carrière. y militares de carrera. C'est des militaires d'ailleurs qui allaient sur les champs de bataille au niveau pour l'OTAN, au niveau des Balkans à l'époque. Eran los pilotos de guerra que en ese momento piloteaban sobre los Balcanes, durante la guerra de los Balcanes. Et donc ces militaires avec Y estos militares leur travail debían explicar su trabajo donc de prospección y de lanzamiento de bombas à des gens qui sont aveugles a gente ciega et parfois des gens qui s'étaient eux-mêmes mutilés pour ne plus voir. o incluso a gente que se había mutilado por sí misma para no tener más que ver. Donc cette opération territoire occupé, Entonces esta operación Territorio Ocupado donc c'était une occupation pour moi symbolique des frontières. era para mí una ocupación simbólica de las fronteras. Je l'ai développée après plus sur une seule ville, Luego la desarrollé más tarde en una sola ciudad, Metz Metz, et Metz, Metz. pour que on dit Metz quand on habite à Metz et qu'on est originaire de cette région. On se dice Metz, à la méthode allemande, le reste de la France, et pour faire le distinguo entre ceux qui sont de là et les autres. Se dice Metz para la gente de la región, de los que son de ahí, y se dice Metz para el resto de Francia o la versión alemana. Entonces es por la lengua que se afirma también el territorio. Entonces esta mañana en un encuentro, como yo soy educado por el francés oficial, para mí era Metz. Entonces ella me dice, no, es Metz. Ya, es Metz. Pequeña... No, todo, claro, pero en alemán se dice más bien Metz, y en la educación francesa del resto del país es Metz también, más bien, pero para la región se dice Metz. Para olvidar la ocupación alemana. Exacto, para distinguirse de la... Porque, pequeña...
Durante la anexión alemana en el 39 al 45, se prohibió el uso del francés. Y se prohibió además el uso de símbolos franceses, entre los cuales era prohibición de portar boina. Pequeña anécdota. Entonces la operación de ocupación de la ciudad, las titulé Acciones Urbanas, con ninguna referencia a la palabra arte, pero con una referencia explícita a acción directa, que era un partido de extrema izquierda, terrorista, que pusieron... Sí, que provocó bastante miedo en Francia durante los años 70. Acción directa. Entonces, una acción urbana que tenía el objetivo de hacer un arte sin mediación, sin explicación, sin texto, sin ningún tipo de acompañamiento pedagógico, nada. Con esa tentativa de hacer pasar ideas directamente. Por eso la relación entre acción urbana y acción directa, porque la referencia al grupo terrorista de intervención, entonces, por eso la ambigüedad también de la noción entre acción urbana y acción directa, por eso la relación. Y acá es una imagen de la obra de Thomas Hirschhorn, que es un artista suizo, pero que se vino de exilado a París. Muy poco tiempo después de su instalación en París, él hace esta obra en Metz, y que había hecho un metro cuadrado artístico, que había agregado una extensión de una faena, de una instalación de faena, de una caseta de instalación de faena, y que proponía una lectura provocativa de imágenes de la publicidad como un medio de denunciar la violencia en el mundo en paralelo a imágenes de publicidad. Esta obra, como estaba en el camino de paso entre grandes inmuebles, HLM, inmuebles que se llama habitación de arriendo moderado, es vivienda social. Entonces fue rápidamente destruida por los pobladores, la gente, los habitantes. Entonces, claro, porque él se puso en una vía donde se podía caminar directamente hacia el gran almacén, el supermercado del lugar. Entonces, Thomas tenía conciencia de eso en ese momento, pero fue muy conmocionado por el hecho de ver que se había destruido su trabajo. Incluso si lo había pensado como un metro cuadrado efímero. Otra forma de acción urbana, afiches que se ponen en el espacio público y que son la negación
absoluta en francés. ¿Ah? ni l'un ni l'autre. Ni lo uno ni lo otro, ni negro ni blanco. Et donc qui était mis sur l'espace même de la publicité. Y era puesto en el espacio mismo de la publicidad. Et ça, c'est une œuvre qui a été réalisée non pas en 96, mais dans les années 70 par une artiste. Y esa es una obra que fue hecha por Tania Murro, una artista Et donc, cette œuvre se réactive sur que, se- l'espace que había hecho hacía años y que es una obra que se reactiva en el espacio de la publicidad. Ça, c'est une œuvre, par exemple, qui est rentrée dans notre collection. Y esta es una obra que ingresó a nuestra colección. Autre type d'action urbaine, Otro tipo de acción urbana c'est le fait de planter des comestibles fue el hecho de plantar comestibles, frutos comestibles, dans l'espace public. en el espacio público. Ce n'est pas possible parce que En el espacio público no es posible plantar especies comestibles c'est des choses qui vont être volées. porque la gente va a tomar las cosas. Son útiles, se las va a llevar. Et donc, les services des espaces verts officiels ne plantent pas des choses qui... Por eso los servicios de aseo y ornato servent oficiales pour les gens. no plantan en los jardines públicos ningún tipo de plantas que pudiese ser útil para la vida cotidiana de la gente. Donc, symboliquement, Entonces, simbólicamente, on a organisé une soupe populaire organizamos una sopa à popular partir des choux qui a partir de los repollos que habíamos plantado. Y los repollos fueron planteados en un huerto cuyo diseño coincide con la palabra francesa repollos. Entonces, el jardín repollo. et donc, symboliquement, c'était Y simbólicamente récupérer fue cet espace public recuperar este qui espacio n'est pas público public, que no es público, qui est décidé par le politique que es definido por el espacio político, et qui décide qu'on ne peut pas planter des choses que qui decide peuvent que no être, se puede plantar cosas que pour l'ensemble de la sean population. comestibles para el conjunto de la población. Après cette série beaucoup plus nombreuse que ces deux exemples, ces trois exemples, Después, bueno, les puedo hablar de, pero j'ai eu un déclic et se dire bon, il faut peut-être faire autre hicimos chose. tuve una especie de duda, de un clic, un declic, frente a obras que eran muy violentas, muy interpelativas. Pensamos en una obra que fuese más empática. Entonces invitamos a Tadashi Kawamata, un artista japonés, a intervenir otro lugar. Dans un lieu qui allait devenir le lieu pour le centre d'art. Por lo tanto, le pedimos que interviniese en el lugar que iba a convertirse en la sede del centro de arte. Donc pendant 10 ans, j'ai fait des opérations dans Entonces, l'espace durante 10 años hice operaciones en el espacio público, public, dans la prison, en la prisión, dans plein d'endroits. en muchos lugares, Et en même temps, j'essayais de monter un y al mismo tiempo traté de montar un presupuesto pour restaurer ce bâtiment, para restaurar este edificio, qui est le bâtiment le plus vieux que es de la el ville, edificio más antiguo de la ciudad, donc 12e siècle, que data del siglo XII, que ha resistido guerra, qui a résisté aux que ha resistido a todas las guerras et qui est voilà, considéré comme y un que élément es du patrimoine. considerado como un elemento del patrimonio de la ciudad. ¿Ah? Et donc, juste avant le début des travaux, Y antes del comienzo de los trabajos de remodelación, j'avais proposé donc, à un artiste yo había propuesto que un artista japonés entonces interviniese, en faisant cette proposition donc d'installer des chaises. instalando sillas, C'était un hommage à tous les gens qui sont passés là. que es un homenaje. Estas sillas vacías son un homenaje a todas las personas que pasaron por ahí, Une sorte de vanité. como una especie de vanidad, de vanitas, de naturaleza muerta. Y vi frente a esta inmensa instalación a gente muy emocionada llorar. Y esto significó para mí Il y a une modification
una modificación también de mon regard sur de l'art, mi mirada sobre el arte, de quelque chose qui passait de de l'infiltration algo que podía adquirir el estatuto de una infiltración à une proposition beaucoup plus, comme tu disais, a una, empathique, a una infiltración, por lo tanto, de el paso a una actitud más empática. Et il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai souhaité cette œuvre, Hay que saber que no soy yo quien deseó esa obra, mais c'est l'artiste lui-même sino el artista mismo qui a décidé de faire cette œuvre-là que dans la cour. decidió hacer esta obra en el patio de acceso al edificio En plus d'un projet qui était mené dans une synagogue. y junto a un proyecto que era desarrollado en una sinagoga. Donc, quelque part, c'est l'artiste qui m'a conduit En cierto modo, el artista me condujo à avoir une autre a attitude tener otra actitud vis-à-vis du public. en relación al público. C'est important de le dire Y es aussi, importante de decirlo voilà, on se laisse aussi influencer porque uno se deja también influenciar par des pratiques artistiques por prácticas artísticas qui peuvent modifier une carrière. que pueden modificar una carrera. Bon, ça, je vais aller. Et quand j'ai ouvert le bâtiment en 2004, Y cuando abrí el edificio en el 2004, ya restaurado, j'ai fait une grosse installation qui empêchait de voir le bâtiment. hice hacer una gran exposición, una gran instalación que impedía ver el edificio. C'était un labyrinthe Era un laberinto et, au bout du labyrinthe, y en el extremo del laberinto, quand on ouvrait les portes, cuando se abrían las puertas, on voyait des performances. se veía performance, C'est-à-dire on voyait des gens en action. se veía gente en acción, On voyait des gens qui soit repeignaient en noir et en ya blanc, sea que gente que repintaba en negro o en blanco algunas zonas, ou alors faisait une performance avec des baisers, les baisers de l'histoire de l'art. C'était une pièce de Tino Sehgal. y si no, hacían una performance, por ejemplo, con los besos en la historia del arte. Donc, Les baisers, les baisers, tous les baisers... baisers, le baiser de Rodin, les baisers No, voilà. Todos los besos, en live, Ah. les corps. pero en vivo. ¿Ah? Los besos de la historia del arte, por ejemplo, el beso de Rodin, el beso, ¿qué el otro? Ah, y el baiser de Klimt, par exemple. Ah, el beso de Klimt, quel autre? J'en sais rien, moi. Tous les baisers, il y en a plein des baisers. Il y en a plein, mais j'oublie maintenant où sont les... Qu'est-ce qu'il peut y avoir Non, mais Rodin, ça va avec Rodin. Ouais, bueno, Rodin. Donc c'était une manière Y era una manera, peut-être provocatrice quizás provocativa, de rendre hommage non pas aux œuvres d'art, de hacer un homenaje no tanto a las obras de arte, mais aux actions, sino a las acciones, à ce qui met en mouvement. a aquello que pone en movimiento. Et face à une inauguration très officielle, En el marco de una inauguración absolutamente oficial, on mettait les gens dans des labyrinthes eran entonces metidos en laberintos, et on les contraignait à Y être face à se les obligaba quelque chose a estar frente a algo qui pouvait être de l'ordre de la vraie vie. que podía ser del orden de la verdadera vida. C'est-à-dire la peinture ou des gens qui s'embrassent. Por ejemplo, ver pintura o gente que se abrazaba o se besaba. Mais pour moi, c'était important de dire qu'un Y centre d'art, para mí esto era muy importante porque se planteaba que un centro de arte ce n'est pas des choses qu'on accroche au no, mur, no son cosas que se cuelga en un muro, mais c'est la conjonction sino des la gens qui viennent et conjunción de personas que vienen et des actions. y acciones del artista. Par exemple, il y a une œuvre qui est dans ce lieu qui est pour toujours, Por ejemplo, hay una obra que está en este lugar y que está para siempre, qui est donc une caméra, une que es webcam una cámara, de Dora Garcia, una webcam de Dora García, qui a passé un contrat avec moi, que firmó un contrato conmigo, où elle s'engage toute sa vie à surveiller en que ce qui se passe dans l'espace d'exposition.
que se compromete toda su vida a vigilar todo lo que ocurre en el espacio de exposición. Et ce contrat, Y este évidemment, contrato, evidentemente, elle peut pas le dénoncer puisqu'elle s'est engagée. Ella no en lo- revanche, ella no lo puede recusar, puesto que ella se comprometió, mais en revanche, la personne qui va me succéder pero sin embargo, la persona que va a sucederme en el cargo, peut très bien arrêter la caméra de surveillance. Et pero c'est esa comment- persona tiene el derecho a detener la cámara y desconectarla. Et du coup, c'est aussi le temps de l'artiste et l'engagement de l'artiste Esto est significa- plus fort que l'engagement de l'institution. Claro, el tiempo de compromiso del artista es mucho más fuerte que el tiempo de compromiso de la institución. Et c'était une opportunité pour moi aussi Y de era para mí retourner. una oportunidad de invertir Et le rôle de el rol de la l'institution, institución, qu'on dit toujours sur un temps long, que siempre se piensa en un tiempo largo, mais qui au final n'est pas aussi certain. pero sûr que al celui de final l'artiste. no es un tiempo suficientemente seguro como el tiempo del artista. ¿Mm? Oui, sur la longue durée, sur de la courte durée, c'est travailler de façon très française, quoi. Ah, ouais. No, pero había un comentario sobre la relación, ella dice, el tiempo largo de la institución, el tiempo corto del artista. ¿Ah? Pero eso tiene, y aquí era cómo hacer una inversión, ¿ah? Y acortar el tiempo de la institución. Eso es un juego de palabras, pero que viene de una distinción conceptual muy importante en la teoría francesa de la historia contemporánea, o en la teoría contemporánea francesa de la historia, que es la distinción entre historia de corta duración e historia de larga duración. Entonces ella juega con esos dos conceptos que son típicamente una invención francesa de las ciencias humanas del siglo XX para tipificar las relaciones entre artista e institución, entre corta duración y larga duración. ¿Ah? ¿Se entiende? Lo que ella dice está inscrito en varios niveles. Cuando ella dice larga duración, está hablando de varias cosas al mismo tiempo. ¿Eh? Entonces, por eso es más complicado. Y simple a la vez. Voilà. Autre inversion aussi, Otra inversión. c'est donc ce bâtiment avait une hauteur de 27 mètres. Ah, este edificio, ¿qué el bâtiment? Un autre bâtiment. Non, celui-là. Ah, el mismo edificio tenía una torre de 27 metros de altura. Et j'ai demandé à une artiste Entonces Tania Moreau, yo le pedí a un artista, Tania Moreau, de reflexionar, une œuvre qu'on ne pouvait voir que depuis cette tour. que reflexionara sobre una obra que se pudiese ver solo desde el extremo de la torre. Et donc elle a produit Entonces produjo cette grande inscription esta gran inscripción, qui est How Can You Sleep, Oh Can You Sleep, et qu'elle a tiré d'un opéra de Schoenberg que obtuvo, sacó de una ópera de Schoenberg à propos du ghetto de Varsovie. a propósito del gueto de Varsovia. Donc c'est comment on peut dormir face à tous les crimes du monde. ¿Cómo es posible dormir frente a todos los crímenes del mundo? Et cette injonction nous Y saute à la figure esta injunción salta a la cara quand on est tout seul au haut de la tour. cuando se está solo en el extremo de la torre. Parce qu'on ne peut pas y aller à plusieurs personnes. No se puede ir de varias personas, entonces uno solo ve y se enfrenta a esta inscripción que salta a la cara, salta a la vista. Et cette œuvre, qui est pourtant l'œuvre la plus monumentale, Y esta obra, que sin embargo fue la obra la más monumental, ne peut être vue que par très peu de gens. no puede ser vista más que por muy pocas personas. Mais en même Ah, temps, elle a la puissance du discours. Pero tiene al mismo tiempo la potencia del discurso. Et c'est aussi je vais revenir à ça, pour expliciter le rôle aussi du centre d'art, c'est moins de venir voir des choses, Esto sirve para explicitar el rol del centro de arte. Menos moins
moins pour voir des menos choses para ver cosas que de permettre de voir, que permitir de ver voir l'extérieur. el exterior. Voilà. Es decir, al centro, Pas que las, dans les centres, mais que- à l'extérieur. que las cosas no ocurren en el centro de arte, sino en el exterior. Donc c'est aussi cette relation Esta dialectique relación dialéctica también entre entre el rol de la institution, institución, qui est donc que pas celui es qu'on pense, no solamente el rol que se piensa, mais c'est un sino rôle d'émanciper le regard. un rol de emancipación de la mirada. Cette œuvre avait un pendant, Esta obra tenía una un pendant dans le catalogue de la collection, en el catálogo de la colección, et qui est le mot y que es la palabra incompréhensible maquisclos, incomprensible Maquisclo, qui a été prononcé que fue par pronunciada un enfant né à Auschwitz. por un niño nacido en Auschwitz, C'est dans la trêve de Primo Levi. en la tregua de Primo Levi, la obra del escritor italiano Primo Levi, Qui disait que cet enfant que decía que este niño, qui répétait sans arrêt maquisclo, maquisclo, que repetía sin cesar esta palabra, Maquisclo, Maquisclo, était un nom que personne ne comprenait, Era- malgré les 40 langues ou 50 langues qui era étaient un parlées à nombre, Auschwitz. era un nombre que nadie podía comprender pese a las 40 lenguas que se hablaba en Auschwitz. Et là, c'est par rapport à l'art, on est parfois aussi face à des Eso choses qu'on comprend pas, es en relación al arte, que estamos frente a cosas que no comprendemos et que il faut y, de l'incompréhension, y que es necesaria la incomprensión et parfois on est au bon endroit pour le comprendre. y que a veces Une personne, comme le- se está en el buen lugar, en el lugar apropiado para comprenderla, mais c'est un acte individuel. pero es un acto individual. Et donc cette œuvre, c'est le pendant qui se trouve dans Y esta obra entonces es como la versión impresa, editada, que aparece en el catálogo de la colección. Donc toutes ces œuvres participent d'une série d'œuvres qui sont invisibles et permanentes. Todas estas obras, todas estas intervenciones se dan a ver a través de muchos tipos de obras que son, por un lado, invisibles y por otro, permanentes. Voilà. Je vois sur ce paradoxe aussi. Entonces se juega sobre esa paradoja, Peut-être les œuvres permanentes sont invisibles et que peut-être quizás las obras permanentes son invisibles celles qui sont visibles sont pas permanentes. y que aquellas obras que son visibles no son lo permanentes que se supone. Et après, j'ai organisé une série Y después organicé una serie de exposición avec des artistes con artistas que han marcado le territoire, el territorio qui ont fait ma réputation de y que contribuyeron a hacer mi reputación un peu de de provocadora un poco. et c'est un travail avec une artiste Y es un trabajo con una artista mexicana, Teresa Margolles, qui a longtemps travaillé autour de la que mort trabajó obviamente durante mucho tiempo en torno a la muerte en México et je l'avais fait travailler à partir y, du y la hice trabajar a militaire partir de la visita que ella hizo a los sitios militares et face à tous ces cimetières parce que y en relación en estos sitios militares hay kilómetros de cementerios con cruces de los caídos en las batallas que allí ocurrieron. elle a proposé une installation qui Ella consistait propuso una instalación que consistía à faire tomber une goutte en hacer caer una gota de grasa humana toutes les minutes. todos los minutos. Et fur et à mesure, Y en la medida en que estas gotas caían, evidentemente formaban en el piso una placa grande de grasa. donc c'est une installation qui a beaucoup choqué. Es una instalación que chocó
que mucho qui correspondait pratiquement à l'ouverture du centre y, d'art, y que correspondía prácticamente a la apertura del centro de arte. donc qui a fait rupture. Por lo tanto, hizo ruptura con la historia de la colección, digamos, clásica, Et, clásica del fondo. et quand je faisais la visite, Y cuando hice la visita del lugar, j'expliquais aux gens, yo explicaba a la gente, si je vous dis que c'est de la graisse de l'huile d'amande douce ou de la graisse humaine, votre réaction est différente. si yo les digo que esta grasa es aceite de almendra dulcificada o es grasa humana, ¿cómo van a hacer ustedes la diferencia? ¿Ah? Que Et du coup, c'est aussi la force du discours es la fuerza del... que la matérialité de l'œuvre. Y esto demuestra que es la fuerza del discurso la que hace la materialidad de la obra. Et ce qui continue à m'intéresser dans le travail du discours, c'est de se dire, oui, c'est plus fort que les œuvres. Pourtant, les œuvres sont très très fortes. Es el discurso el que se refiere a la materialidad de las obras cuando las obras son en verdad muy fuertes. La diferencia entre que sea grasa humana o aceite de almendra y de repente mezcladas, no importa, se va a pensar siempre en grasa humana. Donc en vérité, c'est un mélange des deux. Y en verdad es una mezcla de las dos, Parce que como le decía. on a eu besoin de diluer la graisse. Ah, claro, porque para hacer que el dispositivo funcionara había que diluir la grasa. Por lo tanto, c'est l'aspect artifice de l'art. No, voilà, que es el aspecto artificioso del arte. Entonces, que es afectar parcialmente la materialidad para obtener discursivamente un efecto muy poderoso. Autre projet, Wall to be destroyed, donc les murs doivent être détruits. Otro proyecto es este, Los muros deben ser destruidos, de Mónica Bonvicini, C'était une exposition collective. una où, exposición colectiva, où j'ai montré cette pièce pero en la que appartient aussi à mostré la collection, esta pieza que también pertenece a la colección et qui consiste à faire un sol y que consiste en hacer un suelo, qui se détruit quand on marche dessus. un suelo que se destruye en la medida en que se camina encima. Et là, face à cette œuvre-là, Y aquí, enfrente a esta obra, j'ai vu des gens de tout âge, vi a gente de toutes conditions, todas las edades y condiciones s'amuser à détruire. divertirse en destruir. J'ai vu aussi qu'ils ont détruit aussi les murs. Y, Ils cassaient aussi les murs. y vi incluso que llegaban hasta romper los muros colindantes. Et là, je me suis dit, mais Y ahí me dije, est-ce qu'il ne faudrait pas faire plutôt des centres de gym, de sport, pour que les gens se défoulent, a lo mejor que des centres d'art? en vez de hacer un centro de arte, ¿por qué no construimos centros en donde la gente pueda destruir cosas para relajarse o calmarse? Mais à vrai dire, je crois que le plaisir qu'avaient ces gens, Pero el placer que esta gente et j'ai vu tenía, des personnes âgées avec des cannes, y vi a personas ancianas con el bastón haciendo... c'est aussi le plaisir enfin, ce plaisir interdit de détruire une œuvre d'art. Es el placer oculto, un poco prohibido, de destruir también una obra de arte. Ce qui est quand Que, même que, assez que, symptomatique que es un poco sintomático, es decir, de notre de, respect forcé face aux œuvres. de nuestro respeto, no, Forcé. claro, del respeto forzado que tenemos hacia las obras de arte. ¿Me entiende? El respeto forzado que tenemos hacia la obra de arte, porque si no existiese ese forzamiento, las harían mierda. Que es lo que muchos desean. Otro proyecto fue el de que fue muy duro también, con esta artista cubana, Tania Bruguera. Tania, par exemple, a été interdite de sortir du territoire cubain là, cette dernière année. Bueno, en el último año fue impedida de salir de Cuba. C'est une artiste activiste. Una artista activista. Typique de l'Amérique latine, hein, c'est
típica de la América Latina. Les- Es lo que tú crees. Non, Ça, ce que tu Teresa, crois, non, mais- Teresa, elle est pareil. Hein. Ah ouais, oui, non, mais... Ça fait deux quand même. Hein. Deux, bueno. Sí, vamos a discutir si son 2 o 10. Tania Bruguera, elle a... No, Tania Bruguera Elle a enseigné enseñaba, sin embargo, en París, en la Escuela de Bellas Artes, mais personne en France ne fait pero d'exposition avec nadie hace exposiciones con ella en Francia, parce qu'elle a un travail qui est trop porque politique, es trop un, engagé, es un trabajo que es demasiado comprometido et c'est aussi le reflet y es también el reflejo de la situation en France. de la situación en Francia, es decir, On préfère quand même des artistes plus soft, se prefiere artistas más blandos, qui dérangent pas trop, que no molesten tanto, surtout quand on est femme. sobre todo cuando se es mujer. Donc là, c'était une installation qui consistait à être comme dans un camp. Y esto es una instalación que consistía a como si se estuviera en un campo Et on entendait passer les gens avec des armes y se escuchaba pasar gente terciando las armas. donc c'était les conditions. En francés cuando se dice camp se refiere a campo de concentración, ¿ah? No a campito. El camp, si no se dice champ. ¿Ah? Pero esta es otra de Autre artiste aussi qui est encore de la América Latina, qui est Sildo Merelech, qui est une réinterprétation d'une pièce qui s'appelait La Proja. Donc, que es Sildo Meireles, que hace una reinterpretación de una pieza que se llama, bueno, La Bruja, qu'il avait réalisé pour une biennale à Sao Paulo. que había realizado en una bienal de San Paulo Et là, qui a pris l'extension, qui a pris l'ensemble y, y- du y- bâtiment y que tomó el conjunto del edificio, et qui commençait donc que partía d'un petit balai de una pequeña escoba et qui après y comenzaba a expandirse complètement dans l'ensemble du bâtiment. completamente y ocupaba el conjunto ¿Y c'était quoi la matérialité? C'est du fil. Ah, hilo. Il y a, je ne sais plus combien de milliers de mètres de fil. No sé cuántos miles de metros de hilo negro. Et donc c'était une œuvre que je mettais en relation avec, Y es una obra que yo ponía en relación avec d'autres artistes con qui travaillaient otros artistas l'une à Paris et l'autre à Rio. que trabajaban, uno en París, el otro en Río. Donc Lygia Clark et Anna Maria Maurino. Lygia Clark y Ana María Maiolino, Et qui faisaient des performances anthropologiques que hacían performances antropológicas et qui consistaient à sortir y que consistía en sacar des fils de leur de hilos de su boca. et les deux évidemment en rapport avec la dictature. Y ambas en relación con la dictadura. Et combien de tonnes où tu as trouvé, où tu as acheté ce film? Ça m'intéresse, C'était un le film. partenariat pour obtenir du fil, mais alors, pour la petite histoire là aussi, c'était du fil qui n'était pas inifugé. Et c'est complètement interdit parce que ça peut prendre feu. Et moi, on n'avait pas les moyens, donc j'ai pris la responsabilité de le faire, parce que je suis directeur de l'institution, mais autrement, on ne pouvait pas le faire. Donc, No, miles para encontrar esa cantidad de hilo y además un montón de movidas con socios para encontrar esa cantidad de hilo, pero el otro problema es que el hilo no había sido tratado con un procedimiento antiinflamatorio, antiinflamación. Podía prender. Claro, entonces tenía que ella tomar la responsabilidad como directora de la institución de acoger en el edificio una gran cantidad de material altamente combustible, inflamable. voilà. Exacto. Je l'avais fait aussi pour le labyrinthe en carton. También lo hice en relación al laberinto de cartón, porque el laberinto estaba en el fondo de tabique de cartón, Et dans les deux cas, y en los dos casos c'est des œuvres qu'on ne peut pas montrer dans les musées.
son obras que no se puede mostrar en un museo. Et ce qui est paradoxal, Y lo que es paradojal, par exemple, cette œuvre-là, esta elle est au obra Centre Pompidou à está Paris, hoy día en el Centro Pompidou en París, mais eux ne peuvent pas la montrer parce qu'elle empêche de fermer les portes de sécurité. pero no se puede exhibir porque si se pusiera la obra impediría que se abrieran o cerraran las puertas de seguridad del edificio. Et donc pour moi, Entonces, le centre d'art, c'est un lieu qui puisse para permettre mí, ça. un centro de arte debe ser un lugar que debiera permitir esto Et donc qui prend les risques, y por lo tanto que toma los riesgos, y compris des risques personnels, incluso riesgos personales, puesto que yo estaba tenía responsabilidades penales si algo hubiese ocurrido, pour permettre, para permitir voilà, qui permettent la réalisation des œuvres, quoi. que puede permitir, por lo tanto, la realización de las obras. Qui était possible dans les années 70 et qui sont plus possibles maintenant à cause de la réglementation. Que era posible, por ejemplo, en los años 70, pero que hoy día es imposible a causa de las reglamentaciones internas que rigen el uso de los edificios públicos. Et ça, c'est aussi une dégénérescence aussi du système institutionnel. Y esto es, a mi juicio, una degeneración del sistema institucional On ne peut plus montrer des œuvres qui sont dangereuses. donde, en el cual es imposible mostrar obras peligrosas. Un autre artiste dans un tout Otro genre, artista, en un sentido completamente diferente, qui s'appelle Doug Wheeler, que se llama Doug Wheeler, qui est de la même génération et de la même tendance artistique que James Turrell. que es de la misma generación y tendencia artística de James Turrell, Turrell, James Turrell, Donc c'est des artistes qui ont commencé sur la y son artistas que comenzaron a trabajar en la costa oeste de los Estados Unidos et qui prenaient un art très dématérialisé, y que promovían un arte muy desmaterializado, très sur la sensation lumineuse. fijado en la sensación luminosa y el espacio, Et il se fait que Doug Wheeler avait toujours refusé y lo que ocurre es que el artista había siempre rechazado la idea de vendre ses dessins préparatoires, de vender sus dibujos preparatorios, même s'il était dans une très grosse galerie à l'époque, incluso si él, Castelli. si estaba en una gran galería en la época que era la de Castelli. Et donc, Doug Wheeler a été invisible pendant 35 ans. Por lo tanto, Wheeler fue invisible durante 35 años. Il a vécu en écrivant des scénarios pour des films à Hollywood. Vivió durante años escribiendo guiones para películas de Hollywood. Et donc, je l'ai invité Entonces lo invité à faire un projet a hacer un proyecto pour le FRAC à Metz. para el FRAC en Metz Il a fait différentes pièces y hizo varias piezas qui traitaient de ce rapport, que trataban de esta relación une certaine évanescence a una cierta evanescencia et oui, à une présence nécessaire du spectateur. y a una presencia necesaria del espectador en la configuración. Doug, entre-temps, est entré dans une grosse galerie. Después ingresó en una gran galería en Nueva York, En sachant que la galerie sabiendo que la galería va utiliser va a utilizar su sucesión quand il sera mort, puisqu'il est assez âgé maintenant. cuando muera, porque es un hombre de edad. Donc il s'est... comment dire, il a lâché sa résistance au monde de l'art. Dejó su resistencia, dejó de resistirse al mundo del arte. Todo lo que, cuando él muera, todo eso va a tener un valor. No un valor que él va a gozar, sino su sucesión. Dire que j'ai
Donc, la collection du FRAC, c'était 800 œuvres. La colección del FRAC eran 800 obras más o menos, Beaucoup de photographies mucha fotografía qui étaient achetées avant que je sois là. que había sido adquirida antes de que yo llegara. Et il se fait qu'on m'a demandé de faire une exposition Y dans un très grand musée, une annexe du Centre me, Pompidou. me pidieron hacer una exposición en el anexo de un gran museo, en el Pompidou de Metz. De Metz. Et j'étais très gênée qu'on me demande de faire une exposition dans le lieu, dans la ville même où je travaille. Y yo estaba muy complicada de que me pidieran hacer una exposición en la ciudad donde yo mismo trabajaba. Et c'était une demande politique. Era una solicitud política. J'avais pas trop le choix. No tenía mucho la alternativa de rechazar la idea. Et donc j'ai imaginé un projet dans le noir. Entonces imaginé un proyecto en la oscuridad, en el negro. Donc déjà c'était une négociation. Ya avec era una du negociación musée con los servicios técnicos del museo. de faire du noir, Producir el negro, qui est producir oscuridad, quasiment impossible lo cual es prácticamente pour imposible des questions de sécurité. por cuestiones de seguridad. Et pour obtenir ça, Y ça para veut dire obtener esto qu'il faut dialoguer avec le service des pompiers. hay que dialogar con el servicio de bomberos. Et c'est là aussi que commence mon travail. Y es ahí donde comienza mi trabajo, también en la discusión avec tous les con tous les échelons, todos los escalones de personal en los museos, en las instituciones públicas en general. parce que sans leur autorisation, Porque sin c'est su pas autorización no es posible hacer ese proyecto. possible. De la même manière que De la misma manera, pour travailler avec le service de médiation, para trabajar con el servicio de mediación, donc c'est des gens qui expliquent les œuvres. Hein. por lo tanto, gentes que explican las obras, Là, je leur ai dit, yo ahí les he dicho, vous prenez les œuvres qui vous touchent et vous parlez que des œuvres qui vous touchent. tomen las obras que les gusten y hablen nada más que de las obras que les gusten. Et je faisais référence Que les toquen, ¿ah? Que los à con... un texte de Roland Barthes, y ahí hice una referencia a un texto de Roland Barthes, qui s'appelle La Chambre claire, que se llama la cámara lúcida, et où Barthes dit en la cual, la photo est une référence directe au punctum, à ce qui te touche personnellement. dice, la foto es una referencia directa a lo que te toca, a lo que te hiere, ¿ah? Al punctum. Así como define Barthes el punctum, aquello que me hiere. Et de ce fait, je Y, passais y, aussi y por este hecho, la entonces, relation traditionnelle entre un curateur et les médiateurs. echaba a perder yo, perturbaba las relaciones entre un curador y los mediadores. Et les médiateurs qui n'ont pas le choix Euh, d'expliquer les œuvres qu'ils sont. Mediadores que de repente no tienen la opción de explicar las obras, no tienen otra opción. Et là, du coup, je mettais aussi en Y, faillite le système y de por lo médiation tanto interne. ponía un poco en crisis el sistema interno de mediación. ¿Ah? Et pour rajouter encore Y plus, para agregar más aún, j'avais permis había permitido un groupe d'une trentaine de personnes a un grupo de una treintena de personas qui étaient plutôt des gens de toutes sortes, que eran más bien gente de todos los de voir l'exposition chez eux y de permitir a gente venir a sus casas pour qu'ils dialoguent para dialogar sous forme de petits comités en forma de pequeño comité à partir de l'exposition a qu'ils partir de la avaient vue, exposición que habían visto, mais aussi à partir de qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la pero photo, de sobre tout. todo a partir de Voilà. qué es el arte, qué es una obra, en fin. Et donc, Entonces, estos ces pequeños petits comités comités étaient aussi une défiance vis-à-vis de eran l'institution. un desafío en relación a la institución, hecho a la institución, Et c'était une manière de redonner aussi porque du pouvoir era aux una manera spectateurs, de devolver el poder al espectador, al al público, publico, et de permettre un y dialogue de permitir y promover en sachant un diálogo entre el que no sabe y el que sabe. voilà,
non, pas que savait, qui avait vu. que había Qui avait visto y que tenía más Voilà, elementos. mais qui n'étaient pas des historiens d'art. Pero que no eran historiadores del arte ni nada, médiateurs, ni mediadores. C'était des infirmiers, De gente que había visto la exposición y que tenía Voilà. un punto de vista y que sabían un poco más que el otro. Et donc c'était cette relation comme ça. Entonces es esta relación de la gran institución, o sea, imagínense el Centro Pompidou en su sede de Metz, que propone una grandes exposiciones bien consumidas, pensadas. Y yo que hacía un proyecto en el cual no se podía ver todo, en el cual trabajaba problemas de invisibilidad, bueno, era un problema. Y luego lo que generábamos entonces era poder discutir de esta experiencia y de compartirla. Al final, los museos no permiten el intercambio de experiencias. Se viene a un museo justo como uno atraviesa un supermercado. Otro tipo de obra que hice comprar también para la colección y que son obras sintomáticas de la posibilidad para la gente de interactuar, es de hacerlas. Bueno, invitamos a Joanna Friedman, la autora de la anarquitectura, una anarquitecto, no un arquitecto, anarquitecto. Es alguien que no ha construido, sino escrito mucho. Sí, un señor que tiene como más de 80 años. Y que había imaginado un prototipo de nube. Un prototipo de nube realizable con materiales pobres, diciendo o sosteniendo la idea de que si se lo hacía colectivamente, que uno se pusiera de acuerdo sobre el material utilizado, era ya el comienzo de la democracia. Cómo se debe negociar el material con el cual se va a construir esta nube. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Uno en alambre de acero, y el otro en... malla de gallinero. Y el otro en malla de gallinero. Pero se le puede hacer en tela, en lo que sea. El contrato que pasé con el artista, que firmé con el artista, y por lo tanto era de entregarle las imágenes de las nubes que habíamos realizado. Y lo hago muy a menudo y siempre produce el mismo efecto. Es decir, un efecto verdaderamente federador, de federación. Y para Joanna Friedman, los materiales pobres no excluyen lo bello. Los materiales pobres no excluyen lo bello. Est-ce que je parle de la collection? 1h30. On a presque fini. J'aurais pu vous parler de la collection. Donc, Yo les podría haber hablado así de la colección y todo, pero
prefirió hablar de su sistema de trabajo. Y Je rápidamente vais ahora vous les passer puedo mostrar des images de choses qui sont rentrées, de cosas que ingresaron a la colección, qui sont souvent donc des protocoles que a veces son protocolos et pas des œuvres matérialisées. y no obras materializadas. Avec une option qui était de dire Con una opción que era la de les decir collections de la fin du XXe siècle étaient majoritairement encore des collections d'hommes. con el hecho de que la mayoría de las colecciones de fines del siglo XX eran colecciones de hombres, entonces intentamos invertir la situación. Et donc j'ai essayé Y d'acheter traté de comprar artistas mujeres qui étaient en même temps des que eran al mismo tiempo performers ou qui proposaient o des que installations performatives proponían instalaciones performativas qui permet aux spectateurs y que permite al d'interagir. espectador de interactuar. ¿Ah? Notamment Esther Ferrer, qui est une œuvre qui se réactive Esther Ferrer, otra artista que se reactiva en otra et avec qui on passe un contrat y con la cual pasamos un contrato para pour interpréter ses œuvres, enfin sa performance. para interpretar su performance. Et elle accepte tous les corps, un nombre de corps indéfini même. Alors Y ella acepta entonces todos los cuerpos, un número de cuerpos indefinido. ¿Ah? Porque en los contratos a veces la performer exige estar presente. Ella dice, no, puede haber sustitución de cuerpo con tal de que se cumpla el protocolo. Y el protocolo es medir cada una de las partes del cuerpo. Medirse. ¿Y ella qué hace? ¿Qué es que él hace? Sharwei Tsai. elle écrit des mantras bouddhistes Ella escribe mantras budistas sur des arbres. sobre los árboles. Et pour l'histoire, j'ai essayé de réactiver cette pièce-là dans un jardin historique à Metz et on m'a interdit sous prétexte que c'était une œuvre religieuse. Bueno, traté de reproducir esta obra en unos árboles históricos de un jardín público en Metz y me prohibieron esa posibilidad porque argumentaron que era una obra religiosa. Entonces, en el marco de Francia, Estado laico, no, esto no, Soi-disant laïque. Soi-disant laïque. digamos. Une très belle pièce d'un artiste palestinien de Gaza et qui écrit, Un artista palestino de Gaza et qui écrit le mot O, les 40 manières y que d'écrire escribe las 40 maneras de escribir la palabra O en arabe. O de lo liquide, O liquide. la palabra agua en árabe, En sachant que c'est le nerf de la guerre, notamment pour que, les que, territoires que, que es el nervio de la guerra por los territorios ocupados et que c'est aussi le nerf de la guerre économique, puisque Y- les enjeux climatiques font que y que es lo central de la guerra económica por los desafíos climáticos. Voilà, le type d'œuvre qui Y este n'existe tipo de obra que no en existe réalité, más que en el momento en que es activada. et qu'au moment de l'achat, il n'y a absolument rien. Y en el momento de la compra no hay más que nada. Il le fait avec de l'eau? Oui, Oui. Et donc, Él escribe con agua, evidentemente. et après, il délègue aussi à des gens qui sont arabophones de pouvoir le faire. Y por lo tanto delega a otros en el contrato que personas arabófonas de habla árabe puedan realizar el trabajo. Pourquoi il y a 40 formes de se référer à l'eau? D'après un texte de Mahmoud Darwish, A partir de un texto de Mahmoud Darwish, qui est décédé, qui est un poète que es un poeta palestinien, palestino ya fallecido, qui décrivait, c'était 40 manières au froid
froide, eau chaude, eau tiède, eau que describía 40 maneras de estados del agua. des états de la ouais. Agua, État de quand il explique, eau gelée, agua tibia, agua helada, agua, en brume, eau en agua en bruma, claro. Imagínate, 40, bruma, brumosa, vaporosa, congelada, gaseosa, aguanieve, es otro tipo de agua, sí, aguanieve. et les différentes. Tenemos una ronda de preguntas que prepararon los alumnos. Si, si, les élèves ont préparé une batterie de questions. Voilà. Voilà. Sí, sí. Ya, los estudiantes que tienen preguntas pueden hacerlas. ¿Vamos a encender la luz o...? Sí, prenda la luz nomás. No, no sé. Ok. Chicago, oui. Qui est pour Australie, c'est beau ça. J'ai travaillé avec elle plusieurs fois aussi. Yo les pregunto, Ajá, dilo nomás. ¿cómo incentivar la igualdad Más fuerte. cómo incentivar la igualdad de género en el arte? Comment promouvoir l'égalité de genre dans l'art? C'est effectivement passé par cette lecture féministe Esta lectura feminista qui permet de voir que permite les discriminations, ver la discriminación. qui sont des discriminations de femmes, mais aussi Son discriminaciones de mujer, pero también de artistas non occidentales, no occidentales, de formes d'art qui ne sont pas matérielles, formas de arte también que no son materiales et qui va aussi sur les y formes que van produites también par les minorités, sobre las formas producidas por las minorías et notamment y sobre todo les artistes queer a artistas queer ou o artistas homosexuales. que sais-je. Et promouvoir le genre, Promover el género c'est es une manière de faire exploser la una manera de hacer explotar la categoría. Ça doit pas juste être une ligne, c'est une manière d'arriver à No, l'explosion. no debe ser una línea, sino más bien un modo de llegar a la explosión L'explosion du système de l'art, la explosión del sistema de arte que colecciona qui montre les y choses, que muestra las cosas en los museos ou le système actuel. o del sistema actual. La próxima, ¿de qué manera se podía implementar una FRAC en Chile o Latinoamérica? Non, de quelle façon pourrait-on édifier une FRAC au Chili ou en Amérique latine? Waouh! Pouvoir public, quoi, facile, c'est des décisions politiques, quoi. Ce sont des structures qui sont petites, qui ne nécessitent pas de lieu. Bueno, son estructuras muy pequeñas que no necesitan un lugar específico
y que pueden se mouvoir dans différents... moverse en distintos espacios. Donc c'est financièrement très économique Presupuestariamente pueden ser muy económicas en termes de... en pour términos l'argent de uso de las platas públicas, et ça peut réellement produire des effets y sur les publics, y esto notamment les publics éloignés. y esto permite efectos específicos en públicos, sobre todo de territorios alejados. Una consulta, ¿las FRAC son financiadas por el Estado? La FRAC c'est financée par l'État, L'État et la région, el Estado y la región, avec tous les problèmes con todos los problemas políticos políticos que j'ai pu que avoir, pude tener avec le Front National, con el Frente Nacional, qui con influence quand même, y compris la gauche, puisque ça a été le cas. incluyendo a la izquierda, fue el caso en Metz o en Grenoble. Et j'ai eu plus de problèmes Tuve más problemas avec des représentants de l'État con representantes del Estado qu'avec que des politiques locales, con los políticos locales, parce que c'est beaucoup plus idéologique porque que la politique nationale. la política nacional es mucho más ideológica, Alors que les politiques locaux, on peut en expliquer tanto que mientras que los políticos locales, aun cuando no sean de tu misma, ¿no?, uno les puede explicar y ellos pueden encontrar el interés en desarrollar, et le politique local, il peut y voir son propre intérêt. Claro. Parce que y localement, il doit localmente faire eso ve que funciona, no es... et toutes les fois où j'ai eu des graves Y, problèmes, y las veces en que tuve graves problemas, c'était lié à des décisions de l'État. estaban más bien vinculadas con decisiones del Estado nacional, ¿eh? La gran estructura. C'est pas non plus une très... Enfin, il faut pas croire que le local soit néfaste, Sí, on est protégé par le national. No hay que creer a veces que lo local es nefasto y que uno está protegido por lo nacional. A veces puede ocurrirte no. La próxima es cómo llevaríamos el arte a lugares públicos fuera de las instituciones, como la intención de acercar al común de la gente al arte, o para crear una herramienta educativa de trabajo social en poblaciones. Comment faire sortir l'art hors des institutions et le transformer en alternative de développement de communautés sociales dans lesquelles il peut être inséré, quoi. Je crois que ces pratiques artistiques existent depuis toujours. Bueno, creo que estas prácticas artísticas Avec les existen communautés, hein. desde siempre, ¿eh? El trabajo con las comunidades es un trabajo de toda la vida, siempre ha existido. C'est comme la performance. Es como la performance, siempre existió la performance. Elle n'avait pas de présence dans les collections. No tenían presencia en las colecciones. Et de la même manière, toutes ces actions avec les Y de la misma manera, todas estas acciones con las comunidades tampoco, ont toujours existé. bueno, siempre existieron, pero N'existent pas dans les musées d'art. no existen en los museos de arte. Ils existent dans les musées d'art et tradition, Existen dans les musées d'histoire. existen en los museos de historia, en museos de artes y tradiciones populares, Mais ces pratiques existent. Et pero hay que decir que esas prácticas existen. nous, notre rôle, à mon avis, Y nuestro rol directeur d'institution, c'est juste de porter un regard. es justamente portar una mirada sobre lo que ya existe. Et je cite souvent Y cito muy a menudo un ejemplo. J'ai vu une exposition il y a quelques années. Vi hace unos cuantos años una exposición Sur l'art en France pendant la guerre. La sobre Seconde Guerre. sobre el arte en Francia durante la Segunda Guerra. Et on voit les artistes. Y se ve a los artistas de antes de la guerra, Que des hommes. hombres todos. Pendant la guerre, on voit des femmes. Durante la guerra se ve a mujeres Et après la guerre, plus aucune femme. y después de la guerra
ni una mujer más. Pourquoi? ¿Por qué? Vous savez pas pourquoi? Parce que dans les périodes avant-guerre, après-guerre, ce sont des œuvres qui sont collectionnées dans les musées. Porque en las obras de antes de la guerra y después de la guerra son obras coleccionadas por los museos, Des musées des beaux-arts. museos de bellas artes. Or, pendant la guerre, qu'est-ce En qu'on a cambio, collectionné? durante la guerra, ¿qué es lo que se coleccionó? C'est les musées de la Shoah, musée d'art juif, El les Museo musées de la d'histoire. Shoah, objetos de historia, Et les critères pour recevoir les y objets ne los, sont cri- pas les beaux-arts. y los criterios para concebir los objetos Les témoignages no son las bellas de la artes, sino protection artistique de femmes el, dans el- les el- camps, el par testimonio de la protección artística de las mujeres en los campos. exemple. Donc, les femmes ou les minorités existent pendant ces périodes-là parce que les objets qui ont été collectés ne sont pas au nom des beaux-arts, mais au nom de la documentation. Todas estos objetos subsistieron porque no fueron objetos reconocidos por el sistema de arte, sino por el gran sistema de la conmemoración. Voilà. Donc le problème n'est pas la El production problema no es la qui producción existe, que c'est le existe, regard qu'on porte sino dessus. la mirada que se tiene sobre este material. Voilà ma réponse. C'est compréhensible? ¿Es comprensible mi respuesta? La próxima es cómo podríamos erradicar las posturas machistas y sexistas instaladas en nuestra educación, siendo que son reproducidas también por mujeres. Ejemplo, el estereotipo de mujer de hogar que repite esta forma de ser con sus hijos. Alors, ça va être beaucoup, il est long. Muy largo, muy largo. Repite la primera parte. ¿Cómo podríamos erradicar las posturas Comment éradiquer les postures machistes machistas y sexistas et sexistes instaladas installées en nuestra educación? dans notre éducation? Typique, là, je laisse cette image-là d'un atelier drag king. Dejo típico esta imagen acá de, ¿cómo se llama? Atelier drag king. El atelier drag king, De transformation de femmes avec des ustensiles masculins. la transformación de mujeres con los utensilios masculinos, Voilà, y compris avec des ersatz de sexe. Et comment on se sent y homme, incluyendo simulaciones de sexo, et comment on se sent homme dans l'espace public. y cómo cómo se siente hombre en el espacio público, cómo se sienta, cómo se camina. Donc voilà, typique de choses que j'organise comme possibilité de ressentir Por lo tanto, son cosas que organizo intrinsèque. como posibilidad de resentir este machismo intrasecta. Et les filles qui participent à Y ça las ressortent mujeres transformées. que participan en esto salen transformadas. Là, dernièrement, j'ai organisé Últimamente organicé stage d'autodéfense. una estadía, un programa de autodefensa para mujeres. Donc, qui sont des stages féministes. Son stages feministas Donc, qui proposent que de l'empowerment physique, mais proponen, aussi mental. proponen formas de empoderamiento físico, pero también mental. Et là aussi, les filles elles ressortent, elles sont gonflées. De ahí On apprend- las on chicas apprend à crier, salen bastante enardecidas, se aprende a gritar, a manifestarse. Et comme c'est a une defenderse. institution artistique qui organise ce type de stage, Y como es una organización artística como es una institución artística la que organiza estos stages, des filles viennent avec une confiance las chicas vienen a la institución con una confianza et n'ont pas la défiance des mondes y activistes. no Ils n'ont pas tienen peur de ce milieu activiste qui pourrait les empêcher no tienen esa desconfianza que se podría tener en relación a un mundo activista. Et donc moi je me sers de l'étiquette centre d'art Y yo me sirvo entonces de la etiqueta Centro de Arte qui sont de l'ordre de l'activisme. para hacer cosas que son del orden del activismo feminista, por ejemplo, Oui, mais qui sont du coup pero que son de inmediato legitimadas legitimadas par
par centre d'art. por el centro de arte. Voilà. Mais on pourrait t'accuser de détournement de fonds idéologiques. Oui, Enfin, oui. je peux parler de mon procès, enfin, de Oh, ma plainte. Sí. Yo le acabo de hacer una broma que ella podría ser acusada como fraude, como causante de fraude de fondos. Obviamente no son fondos, son fondos ideológicos, porque ella dice, no sé, yo utilizo la etiqueta del arte para hacer otra cosa. ¿Ah? Entonces uno dice, no, nosotros queremos que haga las cosas del arte. No, que yo voy a hacer otra cosa. Ya. Entonces nos va a contar de un proceso que le entablaron. Voilà. Tu peux raconter ma plainte contre anti-homme blanc? Entonces hay un artista que me contó antes de empezar esta conferencia, un artista que se llama Isabel Michel Giraud. Michel Giraud, no tiene ninguna importancia. Un artista que le puso un juicio, le metió un juicio por discriminar al hombre blanco. Eso, por discriminación del hombre blanco. Sí, discriminación del hombre blanco. Donc j'ai eu à m'expliquer. Entonces, entonces la encausan, es el punto, ¿cómo se llama acá? Le portan la encausan y por lo tanto tiene que ir como imputada. La imputan, usted ha cometido el acto de discriminación al hombre blanco. Entonces, imputada, tiene que ir a explicarse a la justicia. Entonces ella tuvo que ir y explicarle a la justicia que no, en verdad, qué sé yo. Bueno, y en eso. Voilà. Bueno. ¿Por qué decidió centrarse en ser directora y dejar de lado el hacer sus propias obras? Pourquoi tu as décidé d'être directrice et de laisser de côté de faire ton propre œuvre? Porque tú supones que ella era artista. No, es que nunca fue artista. Mira, yo te voy a explicar. Ella primero estudió leyes. ¿Vieron? Y al mismo tiempo de estudiar leyes hizo historia del arte y entró en una prestigiosa escuela clásica que todos se mueren de envidia, que se llama l'École du Louvre. La escuela del Louvre. O sea, ¿dónde estudiaste? En l'École du Louvre. Ya, así el cuello. Bueno, y leyes, ¿dónde estudiaste leyes? No, En Rennes. Rennes. J'ai été à Rennes, moi, pour un festival d'arts électroniques. Oui. C'est bon le Calvados, là, Et c'est très classique aussi. Ouais. C'est un droit très classique. No, hizo la escuela de leyes, era una escuela de leyes muy clásica en la ciudad de Rennes, y luego entonces, después entra al campo del arte, y me contaba una historia muy graciosa que como estudiaba leyes, trabajaba y seguía historia del arte. ¿Cómo pasaba el día? Entonces dice, en historia del arte, ¿por qué filial me voy? Si arte antiguo, arte africano o arte contemporáneo. Entonces una amiga le dice, toma arte contemporáneo, total, no vas a tener nunca pega ahí. Así que haz lo que tú quieras, lo que te guste. Entonces toma arte contemporáneo. Entonces también tomó arte contemporáneo porque era el arte que se estaba haciendo. Entonces no había muchos libros que leer. Está buena esa. No, broma, pero ça va, No, entonces por eso ella primero... y luego entra es que eso es bonito porque ella entra a la administración pública. Frac, tu as employé pas du centre... comme employé du FRAC, tu es employé de qui? Une association. D'une association. Tu n'es pas fonctionnaire. Pour le FRAC, il y a une association, un comité directeur. Ouais. Es que un FRAC es como alguna figura parecida a una corporación que tiene que constituirse mediante una asociación, se llama. Y en esa asociación tienen que estar el Estado y la región. ¿Ves? Entonces, ella es empleada de la asociación. No es funcionaria, empleada de la asociación.
Por lo tanto, también en términos de seguridad del empleo, si el directorio de la asociación decide cortarte la cabeza, te la corta. Listo. Entonces, y la asociación tiene un comité de definición, de adquisiciones y todo. Así funciona. ¿Bajo qué parámetros se escoge la obra que compran los FRAC? En función de lo que ha dicho, de lo que defina el comité de adquisición de tu FRAC. Claro. Sous quel critère ta commission d'achat décide d'acheter, par exemple? Y la dirección, como ella lo ha Sí, es como ella lo señala también. Entonces, qué sé yo, ella tiene una política de adquisición. Te la tienes que jugar con tu comité de adquisición. ¿Te la acepta o no te la acepta? Perdón, justo que en este caso es una política curatorial. De colección, sí. Sí, Tú curatorial, decides es lo que... realmente entendemos por lo que es el trabajo curatorial, que es editorial, es político, es ideológico, conlleva todo ello. Si no, no podría haber decidido, bueno, vamos a adquirir obras de mujeres. Entonces, eso hay que defenderlo en un comité. ¿Por qué? Social también, entonces, como de la participación del espectador con la obra en sí mismo, como que de retroalimentación quizás. No, ella está obligada, no, pero está obligada a tenerlo. Para serte clara, cuando Beatriz Llosa y el comité de compra de obras que visitaron una exposición mía en el Centro de Arte Contemporáneo en Ginebra, en Suiza, que yo había hecho como unas 10 instalaciones vídeo, no me conocía a mí. Entró al espacio, que era un piso en el Centro de Arte Contemporáneo, y ellos eligieron una obra, ¿no? Así yo entré en contacto con, o sea, ella entró en contacto conmigo, ¿no? Sin conocerme, a través de la obra, ¿no? Así más o menos funciona, ¿no? Prácticamente, ¿no? El comité, tú como artista no lo conoces, pero dentro del comité estaba Beatriz, ¿no? Y yo tampoco conocía a Beatriz, ¿no? Es más o menos así que funciona. Pero eso es una definición, una propuesta. ¿Ya? Después el FRAC de Marseille también compró obra mía, que compraron 3 obras, también visitando las exposiciones, ¿no? Así funciona Francia, digamos, con los fondos regionales. Y bueno, hay un FRAC, no, esta es buena. Hay un FRAC en donde no hay arte contemporáneo, porque la región no es de arte contemporáneo, es la región de Orléans. Entonces, Orléans, que es ya el sumum, los castillos de la Loire, el patrimonio, todo. ¿Qué arte contemporáneo? Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, no, entonces aquí vamos a poner un FRAC de arquitectura. Es un FRAC muy raro, y porque es una colección de arquitectura, de obras de arquitectura. Entonces ahí el problema conceptual es muy bonito, porque dice, ¿qué vamos a coleccionar? ¿Maqueta o plano? ¿Maqueta o plano o archivo o revista o proyección? Entonces es muy interesante, porque de repente dice, no, pero aquí tenemos toda la colección de Architecture d'aujourd'hui, por ejemplo, que es un monumento, la revista Arquitectura de hoy. Tener todo eso es una joya. Bueno, aquí está. O qué sé yo, las fotos. La documentación. En el fondo es un poco documentación. Ya, pero se te echa a perder la documentación cuando dices, no, voy a comprar la maqueta. En la maqueta. Ya. Depende. Se te echa a perder qué colección. ¿Qué colección? Claro. Bueno, como tenemos poco tiempo, Bien. ahora hay espacio solamente para una pregunta más y definimos. ¿Hay una pregunta más? ¿No? Muy bien. Bien, muchas gracias. Merci. Muchas gracias.